El miedo es natural. El miedo nos hace humanos y nos ha hecho sobrevivir a lo largo de la historia. Antes, si se movía el arbusto, pues corrían las personas para resguardarse. No se acercaban a tal víbora de colores porque los podría morder y morir. No comían tales cosas porque podría caerles mal o podrían morir. El miedo nos ha ayudado a sobrevivir, a que la raza humana, que la humanidad sobreviva todo este tiempo. Sin embargo, ¿por qué seguimos sintiendo miedo cuando ya no tenemos que preocuparnos porque un jaguar nos coma, porque un oso nos mate, porque no hay que cazar o de que recolectar en arbustos, sino basta con abrir el refrigerador, o bueno, lamentablemente no en todos los casos? Pero ¿por qué seguimos sintiendo miedo? Pues porque ese sentimiento que de peligro, de incertidumbre, se ha heredado de generación en generación desde nuestros ancestros hasta ahora. Solo que ahora lo reflejamos no con el acecho de un depredador, sino con lo desconocido, con el hecho de que nos puedan quitar algo, con el hecho de que podamos perder. Si alguna vez has dado alguna conferencia, alguna ponencia, probablemente que no sea una exposición en clase normal, habrás sentido miedo. Miedo, en especial si es tu primera vez, sientes miedo al ridículo, sientes miedo al qué dirán de mí, sientes miedo al no soy capaz de hacerlo, sientes miedo al no sé del tema. Y es normal, es natural sentir miedo, es natural tener esos temores, pensar en ellos, es completamente normal tener miedo por el dinero, por el futuro, por tu familia, por ti misma, por ti mismo, por tus mascotas, por quien sea. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Sin embargo, también es una limitante. Es una limitante para que nosotros podamos realmente vivir como queremos. Nosotros realmente podamos sentir, vivir, desear, obtener, hacer muchas cosas que están después del miedo. Hay una frase muy buena, que no sé de quién es el autor, pero es muy común, que dice, la vida está del otro lado del miedo. Y es cierto, porque si le preguntas a mucha gente que se ha aventado del paracaídas, eso jamás se les va a olvidar. A pesar de que cuando iba subiendo el avión tenían demasiado miedo. Hay gente que se ha orinado, hay gente que se ha desmayado, pero es algo que jamás van a olvidar en su vida. Al igual que una persona que conoce el amor de su vida, que una persona que inicia un negocio. Entonces, si el miedo es natural, ¿cómo es que todas estas personas exitosas, deportistas extremos, pueden hacer lo que hacen si el miedo es natural, si el miedo es humano? Bueno, primeramente debes de entender que el miedo es una limitante, que el miedo lo puedes controlar y que el miedo puede también jugar a tu favor. Primero piensa, probablemente si hay una decisión que te dé miedo tomar, es porque vas por el camino correcto. Si tienes miedo de algo, de no aprobar un examen, de no pasar una materia, de abrir ese negocio, de ir a esa entrevista de trabajo, muy probablemente estés yendo por el camino correcto. Si hago una analogía a los videojuegos, donde de chico entendí, desde pequeño, entendí que cuando encontrabas enemigos malos, blancos, lo que sea, como les quieras decir, por ahí vas bien. Ese era el camino. A pesar de que todo estuviera enredado, fuera un laberinto y todo esto, si encontrabas enemigos, ibas por el camino correcto. Porque son obstáculos en el videojuego. Y lo mismo pasa con la vida. Si tienes miedo, si tienes obstáculos, probablemente estés yendo por el camino correcto. Estés yendo hacia donde realmente deseas ir. ¿Por qué? Porque lo que realmente deseas siempre te va a costar, siempre te va a hacer que des un poco más de ti, que pongas un granito de arena más de ti. Entonces, es normal tener miedo, sí, pero también es muy recomendable que pienses.
lo que yo quiero está después de ese miedo, está cruzando ese puente con tablas flojas, está cruzando ese río caudaloso, está cruzando ese precipicio. Y no te digo que te avientes un precipicio, es una analogía a cómo el miedo realmente es lo que oculta algo muy bueno para ti. Y si aún así sientes miedo, si aún así dices, es que no quiero reprobar, es que no, es que necesito ese trabajo, bueno, usa ese miedo a tu favor. Úsalo y en vez de mortificarte por, es que no lo voy a lograr, simplemente ponte a estudiar, ponte a prepararte, ponte a mejorar tus habilidades, ponte a mejorarte a ti mismo, medita, planea, organízate, mejora, pregunta, siempre usa ese miedo a tu favor para hacer un punto de mejora de ti, para que cuando llegues a esa prueba, a ese reto, digas, sí tengo miedo, pero ya no tanto, porque ya me he estado preparando, porque ya he llevado todo un proceso el cual me ha ayudado a ser mejor persona, a ser mejor profesional, a ser mejor estudiante, a ser mejor humano. El miedo es natural, el miedo es normal, pero también es muy humano controlarlo, manejarlo, jugar con él y sobre todo usarlo a nuestro favor, porque el miedo es un sentimiento humano y como todo sentimiento humano se puede controlar, manejar y usar. Si los humanos pudimos controlar el fuego, pues ¿por qué no podemos controlar el miedo también? Si puedes controlar un celular, si puedes controlar una computadora, ¿por qué el miedo no? Es solo un sentimiento. Es algo, puede que sí complejo, pero es solo un sentimiento. ¿O qué? ¿Acaso vas a dejar que ese miedo sea más grande que tú? Piénsalo, porque puede ser que detrás de ese miedo, detrás de ese reto, esté todo lo que siempre has deseado.